Conocemos la necesidad que tenemos todos nosotros de aprender acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y aquello a lo cual Dios nos ha llamado a ser parte. Somos la iglesia de Dios. ¿Pero qué significa eso? Es lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, hace algunas semanas atrás compartí con ustedes un sermón que llevaba por nombre La Iglesia, la novia de Cristo. Ese fue en el culto especial de Santa Cena. El sábado, no ayer, sino el anterior, nuestro hermano Cristóbal Ríos compartió con nosotros en el aniversario de la iglesia acerca de la misma doctrina, qué es la iglesia y cómo debe vivir la iglesia y cómo debe comportarse la iglesia delante de Dios y delante de los hombres. Y el día de hoy seguiremos aprendiendo respecto a esta importante enseñanza que la palabra de Dios nos habla en profundidad a través de sus páginas. Pero el día de hoy vamos a darle una dirección especial a la enseñanza acerca de la iglesia. El sermón del día de hoy lleva por título Cristo, su iglesia y el catolicismo romano. Esto en virtud y en ocasión especial de que en el mes presente de este año estamos conmemorando 500 años de la Reforma Protestante. Una tremenda obra que Dios realizó y llevó a cabo en la Edad Media, siglo XVI, para que el pueblo volviera a las enseñanzas reales y genuinas de la palabra de Dios, sin estar ligado necesariamente a un papa o a un magisterio que dictara lo que se debía y lo que no se debía creer de las Sagradas Escrituras. El mes presente, y exactamente este año, se están conmemorando 500 años de este tremendo acontecimiento en Europa. Así que voy a compartir con ustedes este sermón el día de hoy. Y voy a compartir con ustedes 3 aspectos de este importante tema. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy, y si tiene su cuaderno y su lápiz, por favor, sáquelo y prepárese para recibir esto. Vamos a aprender acerca de la identidad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se conforma la iglesia? ¿Cómo se es parte de la iglesia? ¿Quién puede ser parte de la iglesia? Vamos a aprender también acerca de la iglesia en el contexto de la Reforma Protestante. Vamos a hablar básicamente qué fue lo que sucedió a grandes rasgos en el siglo XVI. Y la tercera parte de esta exposición, vamos a ver algunas diferencias básicas y fundamentales que existen entre la doctrina que pregona y enseña la iglesia bíblica conforme a la palabra de Dios y las doctrinas o enseñanzas que pregona o enseña el catolicismo romano. Vamos a hablar primero entonces acerca de la identidad misma de la iglesia. Y es necesario mencionar esto, mis amados hermanos, y es que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el resplandor mismo de la gloria de Dios y por el carácter santo de Dios y por la adoración y la alabanza que Él merece hacia su persona y que debe ser entregada a su persona, a Dios le ha placido en su corazón y por el puro designio de su voluntad, Dios ha determinado redimir, o sea, rescatar, comprar para sí mismo a un grupo de pecadores, un grupo de esclavos del pecado. A Dios le ha placido mirarlos, depositar sobre ellos su amor y realizar un plan de redención, un plan de rescate, llevarlo a cabo por medio de la persona de Cristo para comprar la vida de estos esclavos del pecado, atraerlos a sí mismo y de este grupo de pecadores constituir para su gloria y para su honra un pueblo celoso de buenas obras. O sea que del corazón de Dios, del propio designio y de la voluntad de Dios, Él ha determinado establecer su iglesia. Y este deseo de Dios, este anhelo de Dios, no es una enseñanza que únicamente encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Implícitamente está revelado en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se le apareció a Abraham,
le dijo que lo iba a bendecir y que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Yo me imagino que en ese momento Abraham no entendió muy bien lo que se le estaba diciendo. Porque en una instancia Dios le prometió a Abraham darle un hijo, darle una descendencia y bendecir su descendencia. Pero ¿cómo Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de esa descendencia? Bueno, a la luz del Nuevo Testamento entendemos que por medio de la fe de Abraham, todo el planeta ha sido bendecido con el establecimiento de la iglesia. Definitivamente la iglesia es una bendición en el mundo en el cual estamos el día de hoy. Dios reveló esto de una forma un poco ambigua a Abraham, mas también lo dejó ver un pequeño destello de luz a Moisés. Cuando hablándole a la nación de Israel, Moisés les dice que les va a provocar a celo con un pueblo que no es pueblo. O sea que la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, la etnia escogida por Dios, a la cual Dios se reveló, esta nación le iba a ser infiel en el futuro y se iba a apartar de los mandamientos de Dios. Pero por medio de Moisés, Dios revela que Dios iba a provocar a celos a la nación de Israel, constituyendo un pueblo que en ese entonces no era el pueblo de Dios. Y luego el rey David declara más adelante que en él van a esperar todos los gentiles y que los gentiles habrían de tener gozo en Jehová. Claramente el libro de los Salmos hace un llamado a toda la creación a adorar a Jehová. ¿Cómo es esto? El pueblo que no es escogido por Dios adora al único Dios verdadero. Entonces la iglesia fue un misterio en las páginas del Antiguo Testamento, pero que resplandece con toda su luz y su plenitud en las páginas del Nuevo Pacto. Y el Señor Jesucristo viene al mundo, y cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, vino bajo el pacto de la ley. El Señor Jesucristo vino cuando se cumplió el tiempo, nació de una mujer y nació bajo la ley. Y vino a este mundo y cumplió la ley, llevó la ley sobre sí mismo. Y mientras estaba en este planeta Tierra, desarrollando su ministerio, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno de ellos le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el apóstol Pedro. De los apóstoles era el que hablaba más rápido. Y en esta oportunidad le acertó cuando habló rápido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La declaración que tú acabas de hacer. Porque la roca, la piedra angular de la iglesia es Cristo. Pedro mismo lo dice más adelante en una de sus cartas, capítulo 2, primera de Pedro. Él es la piedra angular, el Señor Jesucristo es la piedra de la iglesia. Si alguien te dice que Pedro es la roca de la iglesia, esa persona necesita leer primera de Pedro capítulo 2 y Efesios capítulo 2. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y como sabemos que el Señor Jesucristo desarrolló un ministerio de profeta, Él anunció lo que más adelante Él cumpliría. Murió en la cruz del Calvario, pagó el precio por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y ascendió al cielo. Y Él cumplió su promesa que había hecho anteriormente y envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, estando todos los cristianos reunidos, esperando en Dios, clamando, queriendo ser fortalecidos por Dios. Él envía su Espíritu Santo y en Hechos capítulo 2 la iglesia es edificada en la tierra. La promesa que el Señor Jesucristo hizo en Mateo capítulo 16 la cumplió en Hechos capítulo 2. Y la iglesia comenzó un desarrollo hermoso. Miles eran añadidos a la iglesia de Cristo. Porque recuerde que la iglesia es una iglesia con mayúscula. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino y Él estableció una sola iglesia. No estableció 2, ni 3, ni 8, ni 15. Él no estableció la iglesia bautista. Él no estableció la iglesia pentecostal. No, pero si Pentecostés, no estableció la iglesia pentecostal. No estableció la iglesia mormona, no estableció la iglesia de los testigos, no estableció las asambleas de Dios, no estableció una iglesia católica como denominación católica. Él estableció la iglesia. Una sola fe, un solo Dios,
un Señor, un Espíritu, una palabra, un bautismo, un amor, un servicio al único Dios verdadero. Y la iglesia comenzó a crecer y la iglesia comenzó a expandirse. ¿Pero qué pasó? Año 2017. Se dice que cada semana alrededor del mundo aparecen alrededor de 3.000 nuevas denominaciones cristianas. Si Cristo vino al mundo y estableció una sola iglesia, ¿por qué hay tantas? Le podrán haber preguntado a usted, a alguno de sus familiares, amigos o vecinos. ¿Por qué nosotros reclamamos ser la iglesia o pertenecer a la iglesia del Dios vivo y todopoderoso? Y la religión católico-romana también declara ser la única iglesia y que fuera de ella no hay salvación. El carácter de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? Mis amados hermanos, la iglesia es el conjunto de personas que han sido salvas por Dios. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Dice así la palabra del Señor tu Dios. Porque así como el cuerpo es uno, un solo cuerpo, y tiene muchos miembros, muchos componentes del cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. En su composición física, usted tiene una cabeza, tiene dos ojos, tiene una boca, tiene dos orejas, dos manos, dos pies, tiene un ombligo, y cada parte del cuerpo es particular y tiene su forma y tiene su función, y tiene hasta su propia composición. Pero cada parte de su cuerpo cumple una función especial y particular en el funcionamiento correcto de su cuerpo. Así también Cristo. Porque, ponga atención a esto, que no se lo olvide, por un solo espíritu, o sea, muchos miembros, pero un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este versículo no está diciendo que se adquiere salvación por el bautismo. La palabra bautismo significa sumergir. O sea que no habría problema en interpretar el versículo así, o leerlo de esta manera también es válida. Porque por un solo cuerpo fuimos todos sumergidos en un cuerpo, o insertados, o hechos parte de un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Claramente el pasaje nos está diciendo que la iglesia de Dios tiene muchos miembros, tiene muchos participantes, tiene un sinnúmero de personas que forman parte de él. Personas que son judías, personas que son gentiles, personas que tienen una alta posición social, personas que son esclavas o que en ese entonces eran esclavas. Diferentes personas, diferentes caracteres, diferente color de piel, diferente color de pelo, diferente forma de ser. Pero todos los que son parte de la iglesia de Cristo tienen algo en común. Y esto sí que tienen todos los que son creyentes y parte de la iglesia de Dios. Y es que todos han tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, mediante la cual han recibido la salvación. O sea, que todos los que son parte de la iglesia de Dios han experimentado la regeneración o el nuevo nacimiento. Esa obra sobrenatural mediante la cual el Espíritu Santo transforma los deseos de nuestro corazón, la disposición de nuestra alma, la dirección de nuestra mente y vuelve todo nuestro hombre interior y lo restaura a una comunión espiritual con Dios. Esa obra sobrenatural no la puede producir ningún psicólogo. No la puede producir ningún pastor. No la puede producir ningún predicador, ningún cantante. No importa lo lindo que cante ese músico, ese vocalista. No importa el juego de luces que haya en el estadio.
No importa la cantidad de gente que esté llorando en ese lugar. La regeneración es una obra espiritual que solamente el Espíritu Santo puede obrar, y esa es una experiencia sobrenatural de Dios. Amén. Hace algún tiempo atrás estábamos de visita en la casa de mi suegra y llegaron unos testigos de Jehová. Y salí a conversar. A mí me gusta conversar con ellos. Y les hablaba acerca de cómo una persona pasa a ser salva, que mediante la obra del Espíritu Santo. Y una de estas mujeres que vino a conversar me dijo: yo no he tenido ninguna experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Eso no. Yo solamente estudio la Biblia. O sea que usted no ha tenido ninguna experiencia con el Espíritu de Dios. No, ninguna. ¿Qué se le va a hacer? Solamente orar por ello. Pero solamente a través de la obra del nuevo nacimiento producida por el Espíritu Santo es que el pecador puede ser salvo. Cuando el Espíritu Santo obra en la regeneración, luego el mismo Espíritu Santo sella al creyente. Pone una marca sobre él que garantiza su salvación para siempre y eternamente hasta el día de la redención y de la posesión adquirida, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado. Hacemos cursos de evangelismo. Aprendemos cuáles versículos de la palabra de Dios citar al momento de predicar. Aprendemos cómo tratar con ateos, cómo predicarle a homosexuales, cómo predicarle a la juventud, cómo predicarle a abuelitos, cómo predicarle a los niños. Pero nosotros no podemos convencer de pecado. Solamente podemos declarar la verdad del Evangelio. El convencimiento de pecado es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Anote ahí Juan capítulo 16, versículo 8. Solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo convence de pecado, produce el nuevo nacimiento, sella con su poder y su gracia, luego el Espíritu Santo conduce a los creyentes en esta vida para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son los que son salvos. Estos son la iglesia. El grupo de hombres y pecadores, hombres y mujeres que han sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se es parte de la iglesia entonces? ¿Qué tiene que hacer un pecador para ser parte de la iglesia? Solamente tiene que responder a la obra del Espíritu Santo, con fe y arrepentimiento. Sabemos y tenemos más que claro que no hay ninguna obra de justicia que el pecador pueda hacer, solamente responder por gracia divina de Dios a la obra de convencimiento de pecado que el Espíritu Santo hace sobre ellos. Y hay algo que tenemos que entender, mis amados hermanos, respecto a la naturaleza de la iglesia, y es que la iglesia de Dios es una iglesia universal. Significa esto que esta gran asamblea de Dios, el cuerpo de Dios en la tierra, está compuesta por todas las personas que han nacido de nuevo desde la muerte, resurrección, ascensión de Cristo al cielo hasta el día de hoy. Todos aquellos que han creído en esa obra redentora de Cristo y que han recibido la obra del Espíritu Santo, todos ellos pasan a ser parte de la iglesia. Pero ese hermano me cae mal. El carácter que tiene no lo soporto. Bueno, si ha sido perdonado, si ha sido regenerado, es tu hermano y tienes que amarlo. Hermano Esteban y los japoneses con sus costumbres, su cultura, sus comidas diferentes, ¿también pueden ser salvos? Sí. Si han sido regenerados por el Espíritu Santo y si han respondido al Evangelio con fe y arrepentimiento, no importa la nacionalidad que tengan. Toda persona que ha sido regenerada es insertada por el mismo Espíritu Santo en la iglesia. Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28 dice lo siguiente. 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquel que no tiene fe en Cristo Jesús no es hijo de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego, o sea, no hay distinción de nacionalidades. No hay esclavo ni libre. En Cristo somos todos libres del pecado, pero esclavos de Cristo. No hay varón ni mujer. ¿Qué significa esto? No significa lo que piensa el mundo. Este versículo significa que Dios no hace acepción de personas. Dios tiene roles especiales para el varón, roles especiales para la mujer, pero Dios no hace acepción de personas. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que aunque a usted no le parezca cierto carácter, cierta forma de ser, si aquel varón o si aquella dama ha sido regenerado por el Espíritu Santo, sus pecados han sido lavados, perdonados y ha sido santificado, somos un cuerpo en Cristo Jesús y tenemos que amarnos unos a otros porque somos parte de la iglesia. Entonces la iglesia de Dios es una iglesia universal que viene desde el tiempo del sacrificio de Cristo y desde Pentecostés hasta el día de hoy y sigue avanzando y abarca todo el globo, todo el planeta Tierra. Ahora, la iglesia es universal, pero Dios ha concedido a la iglesia constar de iglesias locales. ¿Qué es una iglesia local? Una iglesia local es un lugar físico en el cual cierta porción de los verdaderos y genuinos creyentes en Cristo, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, se reúnen y se congregan para alabar a Dios. Eso es una iglesia local. Pero no solamente nos reunimos para alabar a Dios, porque esto no se trata de venir el domingo, cantar algunas alabanzas y nos vemos el próximo domingo. La iglesia local también tiene como función y como misión la edificación mutua. O sea que yo no vengo solamente a escuchar un sermón para que me edifique el predicador. Yo vengo a la iglesia a preocuparme por la vida de mis hermanos. Yo vengo a la iglesia a orar por mis hermanos y le pregunto a mis hermanos en la fe cómo han estado y de qué forma puedo servirles. Yo vengo a la iglesia a servir a mis hermanos y a ser edificado por mis hermanos. Para eso está constituida la iglesia local. Y Dios le ha concedido a la iglesia local tener una administración conforme a su palabra. De modo que la Biblia claramente nos habla, no que la iglesia tiene que ser gobernada por un papa, no por un magisterio que declara lo que tenemos que creer. La estructura bíblica es un pastor o más pastores en una iglesia y un cuerpo de diáconos que administran y enseñan juntamente con los maestros y maestras a la iglesia local. Entonces la iglesia local, para estar dentro del diseño bíblico, tiene que contar con este sistema de gobierno. Una iglesia que se autogobierna sin un pastor o sin varios pastores y no tiene un cuerpo de diáconos a su disposición, es similar a una iglesia que se rige por un papado y un magisterio. Ambos están fuera de los parámetros y de los márgenes bíblicos. Entonces ya sabe lo que necesitamos, amados hermanos. Entonces Dios ha instituido y edificado una iglesia universal, pero a esta iglesia universal Dios le ha concedido ser administrada o a ser agrupada en iglesias locales, las cuales son en sí mismas una pequeña figura o un pequeño tipo de lo que Cristo es con su iglesia. Porque el Señor declaró ser el buen pastor y que las ovejas siguen al buen pastor. Eso mismo ocurre, pero en una dimensión menor en las iglesias locales. El pastor de una iglesia tiene la obligación y debiera tener el profundo sentir de entregarse por su iglesia. Al pastor no hay que levantarlo a las 10 de la mañana para que se vista y vaya al culto. El pastor es el que está a la cabeza, ministrando, sirviendo, apacentando y edificando a la grey. No a la grace, a la grey. Un pastor es aquel que se entrega y que sigue el ejemplo de Cristo. Así como Cristo se entrega por la iglesia universal, el pastor se entrega por la iglesia local. Para aprender más de esto, lea Hebreos capítulo 13 y Primera de Pedro capítulo 5, donde habla del rol del pastor y el rol de la iglesia respectivamente.
Entonces, básicamente esa es la identidad y a grandes rasgos el funcionamiento y la misión de la iglesia. Eso es la iglesia. Ahora le voy a decir lo que no es la iglesia, para que nuestra mente quede limpia y despejada de dudas. La iglesia de Dios no es una religión. La palabra religión, con el pasar de los años y de los siglos, ha tenido diferentes connotaciones y se ha utilizado de muchas maneras diferentes. Pero en tiempos modernos, cuando hablamos de religión, o cuando la sociedad habla de religión, habla de lo siguiente: la religión es el conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, con uno o con varios dioses. O sea que básicamente cuando a usted le preguntan en su trabajo o en la universidad, ¿tú de qué religión eres? Básicamente le están preguntando cuáles son las reglas, cuáles son las normas, cuáles son los rituales, los dogmas, las liturgias y los sacrificios personales que tú te autoimpones para llegar a Dios. Básicamente eso el mundo quiere decir. Por eso el mundo dice, tú tienes tu religión, yo tengo mi religión y yo creo en Dios a mi manera. Entonces al mundo se le olvida que Dios es como es. No es como nosotros lo queremos para nosotros mismos. Entonces a eso se refiere el mundo cuando habla de religión. Pero la iglesia no es una religión. La iglesia es el organismo vivo de Dios en la tierra. Es una asamblea de personas, es un grupo de personas que obedecen la Biblia porque han sido regenerados por el Espíritu Santo. No es un sistema de ceremonias o liturgias. La iglesia tampoco es una denominación. Vuelta a lo mismo, ¿qué es una denominación? Una denominación es un nombre con el que se distinguen las personas, los conceptos, las ideas, las creencias, las enseñanzas. La iglesia es una, el cuerpo de Cristo es uno, la asamblea de Dios es una. Pero dentro de la iglesia hay diferentes denominaciones. ¿Qué es esto? Son líneas de pensamiento o de interpretación bíblica o posturas respecto a doctrinas bíblicas. Ahora, dentro de las enseñanzas bíblicas hay doctrinas o enseñanzas que son fundamentales y que no podemos transar, las tenemos que creer. Si no creemos determinadas enseñanzas fundamentales, no podemos ser parte de la iglesia. Por ejemplo, Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Perfecto. Jesús es Dios. Si alguien no cree que Jesús es Dios, no puede ser salvo, no puede ser parte de la iglesia. Porque un hombre no puede morir por el pecado de otro, lo leímos delante. Esa es una doctrina fundamental. Y el que no cree que Jesús es Dios, no puede ser salvo y no es parte de la iglesia de Dios. La salvación es por gracia de Dios y no es por obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquel que piensa o que afirma y que defiende la doctrina de que podemos ser salvos por medio de nuestras propias obras, ya negó todo el Antiguo Testamento, negó la obra de Cristo, negó el sacrificio expiatorio y no puede ser salvo ni ser parte de la iglesia. Entonces esas son doctrinas con las cuales no podemos transar. Sin embargo, hay doctrinas que no son fundamentales. Hay doctrinas que son generales. Algunos le llaman doctrinas secundarias, las cuales podemos tener libertad de interpretación de estas doctrinas. Por ejemplo, en la Santa Cena nosotros la desarrollamos de una forma especial. El pan sin levadura está partido en trozos y el jugo se reparte en vasos. Esa es la forma en la cual esta iglesia local lleva a cabo la liturgia. Hay otras iglesias en las cuales el pan es una masa completa y durante la ceremonia se parte el pan.
Es una ceremonia muy bonita. Y no hay muchas copas, hay solamente una. Y esa se comparte. Yo creo que eso refleja la hermandad que hay en la iglesia y el cariño entre unos y otros. ¿Cuál es más bíblico? ¿Cuál es más salvo? Esa no es la forma de distinguir las diferentes formas de llevar a cabo la liturgia. Unos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra forma y no hay problema con eso. El bautismo. Algunos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la persona ha sido considerada bautizada. Otros toman a la persona y lo sumergen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es más bíblico? No hay mayor diferencia entre uno y otro. Un modo de bautismo a una denominación no lo hace más santa o más salva que otro. Entonces las denominaciones son líneas de interpretación o de pensamiento que tienen doctrinas fundamentales en común, aunque hayan diferencias en las doctrinas generales. Por eso, si un hermano pentecostal ha creído en Cristo solamente por fe, reconoce la gracia de Dios, él es mi hermano en la fe. Aunque él piense que la salvación se pierde, tristemente va a vivir con miedo toda su vida a perder su salvación, pero eso no le va a quitar su salvación, si realmente confía en Cristo como su Señor y su Salvador. Aunque haya tal vez una falta de información. Si ha creído en Cristo, por gracia, por medio de la fe, es nuestro hermano. Si hermanos de la iglesia anglicana o presbiteriana confiesan las mismas doctrinas fundamentales que confesamos nosotros y que están en la palabra de Dios, son nuestros hermanos, aunque ellos para predicar usen una toga o una sotana, aunque sus himnos sean diferentes, aunque su forma de orar sea diferente. Si le oran a Dios Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu Santo, son nuestros hermanos en la fe, aunque la liturgia sea muy diferente. Entonces la iglesia de Dios es una, y Dios le ha concedido a la iglesia ser administrada en diferentes iglesias locales, y también tenemos la existencia de diferentes denominaciones. Pero la iglesia en sí misma no es una denominación. Yo no puedo decir la iglesia bautista es la única iglesia salva y ninguno más se va a ir al cielo, solamente los bautistas. No puedo afirmar eso. Eso sería caer en una actitud sectaria y decir nadie tiene la razón, solamente yo y mi iglesia que cree lo que yo le predico. Entonces la iglesia no es una denominación. También es claro, es necesario aclarar esto. No se puede ser parte de la iglesia de Cristo por medio de firmar un libro de registro o un libro de membresía. Uno puede ser parte de la iglesia solamente por medio de la obra del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, no por medio de firmar un libro de membresía. Cuando firmamos el libro de membresía, por lo menos en esta iglesia, lo que estamos haciendo es que nos estamos sometiendo voluntariamente a la comunidad local. Y cuando firmamos un libro de registro, nos estamos comprometiendo a ser fieles en nuestra asistencia, a ser fieles en nuestra santidad y en el testimonio de la iglesia, porque si usted lleva una vida desordenada en el mundo no va a querer venir a esta iglesia y va a perjudicar a todo el cuerpo local. Entonces, cuando uno firma el libro de registro, se compromete con la iglesia local, con el testimonio, con la hermandad, con la edificación, hasta con las ofrendas. Yo estoy comprometido a edificar este lugar por medio de mis ofrendas y me gozo en eso. Me gozo de pertenecer a una iglesia local y tener el amparo de una iglesia local. Si en algún momento mi esposa, mi hija y yo pasamos una necesidad, yo sé que va a estar mi iglesia local dispuesta a ayudarnos. Entonces es hermoso pertenecer a una iglesia local. En Cristo no existen los llaneros solitarios, hermano. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo al momento de salvarnos es conducirnos a una comunidad de cristianos. No se puede ser parte de la iglesia de Cristo por medio de ser familiar de un cristiano. Muchos dicen, no, si yo me voy al cielo cuando me muera. ¿Por qué? Porque mis papás son evangélicos. O mis papás son cristianos. Yo he escuchado esto, mis papás son pastores. Entonces yo soy salvo porque mis padres son pastores. Bueno, tengo noticias para todos los que dicen eso. Y es que Dios tiene hijos, no nietos.
Dios tiene hijos, no sobrinos, no yernos, no nueras. Dios tiene hijos. No se puede ser parte de la Iglesia de Cristo por medio de participar de tradiciones cristianas. Le voy a hablar con franqueza. Si usted piensa, si usted ha concebido en su mente que usted es parte de la Iglesia de Dios, porque usted viene a mucho a la iglesia, le quiero decir que usted no es un automóvil por pararse mucho tiempo en un estacionamiento. Estar mucho tiempo en un hospital no lo convierte en doctor. Estar mucho tiempo en la iglesia no lo convierte en un hijo de Dios. Solamente la obra del Espíritu Santo. Usted no puede ser salvo por medio de leer mucho la Biblia. No puede ser salvo por medio de orar mucho. Por medio de la oración tiene que pedirle a Dios la salvación y el perdón de sus pecados, pero usted no es salvo por orar, no es salvo por ir a la iglesia, ni siquiera es salvo por predicar, sino que es salvo solamente por la obra del Espíritu Santo, la cual se evidencia en una vida de plena santidad y de amor por la santidad y de vivir lejos del pecado. Entonces, eso es la iglesia de Dios. El Señor Jesucristo estableció su iglesia y la iglesia tuvo un crecimiento explosivo, amado hermano. Miles obedecían a la fe. 3.000 convertidos, 4.000 convertidos, 1.000 más por allá otros 1.000, y el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos, y la iglesia crecía de una forma geométrica, de una forma hermosa. Y la iglesia creció y se hizo fuerte en la palabra de Dios. Pero con el pasar de los años, comenzaron a introducirse en la iglesia de Cristo enseñanzas ajenas a la palabra de Dios. Comenzaron a introducirse a la iglesia de Cristo dogmas innecesarios para la salvación. Comenzó a practicarse un bautismo fuera de los parámetros de la palabra de Dios. Comenzó a involucrarse en la iglesia un sistema de supuestamente perdón de pecados ajenos a la palabra de Dios. Ideas y conceptos teológicos equivocados y ajenos a la correcta y verdadera palabra de Dios. Y así avanzaron los siglos. Y la iglesia que fue fundada por Cristo llegó a desvirtuarse tanto que la salvación se vendía por monedas, mediante la venta de indulgencias. Llegó tanto la iglesia a desviarse de la correcta palabra de Dios que en vez de las oraciones ser dirigidas a Dios Padre, eran dirigidas a la Virgen María o a algún otro santo o cristiano ejemplar que vivió en el pasado. Llegó a ser tanto la dirección que se desvió de la verdadera y genuina palabra de Dios que los cristianos pensaron que podían alcanzar el favor de Dios por medio de obras humanas y de autosufrimiento físico. Entonces, en el siglo XVI, o ya para el siglo XVI, muchos frailes católicos romanos, muchos obispos católicos y muchos laicos católicos se dieron cuenta de que lo que estaba pasando no era correcto. Y un fraile llamado Martín Lutero escribió 95 tesis y se las pegó en la puerta de su iglesia en Alemania, haciendo un llamado a otros teólogos católicos a debatir respecto al tema de las indulgencias, la salvación, el papado y otras doctrinas católico-romanas. Fue un llamado a los académicos católicos. Pero todo el pueblo reaccionó a eso. Y todo el pueblo despertó a la realidad de la palabra de Dios. Y ese acontecimiento que ocurrió en el año 1517, 31 de octubre, dio inicio a la Reforma Protestante, que hasta el día de hoy sigue abarcando el mundo entero y sigue impactando el mundo entero. Millones de personas dejando un sistema religioso ajeno a la palabra de Dios, pero volviendo a las doctrinas de la Biblia, procurando someter su vida a las sagradas escrituras. Entonces la Reforma Protestante básicamente es la separación de muchos de la iglesia o de
la religión católico-romana procurando volver a la palabra de Dios. Y esta iglesia local ha sido afectada por la reforma protestante, porque creemos las mismas doctrinas que los reformadores creyeron. Creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe. Creemos en la soberanía de Dios. Creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, creer las doctrinas reformadas, básicamente, es creer en las doctrinas bíblicas. Es creer en lo mismo que creyeron aquellos que se desligaron de un sistema religioso falso, extra bíblico, y que volvieron a la interpretación de la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes, ya en la tercera parte y final de esta exposición, solamente 3 diferencias básicas que existen entre la religión o la Iglesia católico-romana y la verdad bíblica que profesa la Iglesia, que se basa únicamente en la palabra de Dios. Y para tomar un poco para tomar un poco de autoridad respecto al tema, en esta oportunidad voy a citar este libro, perteneciente al curso de formación teológica evangélica, es el número 8, su nombre es Catolicismo Romano. Este libro fue escrito por un varón llamado Francisco Lacueva, un antiguo teólogo católico que al descubrir las doctrinas bíblicas salió del catolicismo romano al protestantismo, o sea, al Evangelio de Cristo. Y él, ya siendo un teólogo cristiano evangélico, escribió este curso de formación teológica. Es un teólogo de mucha influencia, él es un anciano que ya partió a la presencia de Dios. Pero voy a citar el libro que él escribió. Lo mismo, mis amados hermanos, cuando usted estudie respecto a las verdades, o a lo que cree más bien la Iglesia Católico-Romana, usted tiene que leer el catecismo de la Iglesia Católico-Romana para ver lo que ellos creen. O tiene que leer los documentos de los concilios de la Iglesia Católico-Romana. Entonces, para usted comprobar lo que yo le voy a decir, usted tiene que acudir a esas fuentes de información. ¿Ya? No le pregunte qué piensa su vecino que es católico, apostólico, alcohólico, romano. Ya usted diríjase a las fuentes de la información. Entonces, los tres aspectos, las 3 diferencias que les voy a compartir en este momento son las siguientes. La primera es el papel de la Iglesia en la salvación. Entonces voy a hablar rápidamente de esto, de la diferencia que existe entre la enseñanza bíblica y la enseñanza católico-romana. Segundo aspecto, la oración. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la verdad bíblica acerca de la oración? ¿Y qué es lo que el catolicismo romano enseña respecto a cómo puede ser desarrollada la oración? Y tercero, y esto es de mucho impacto, el significado de la liturgia de la cena, lo que nosotros llamamos Santa Cena y lo que la Iglesia Católico-Romana llama la Eucaristía. Solamente estas 3 diferencias, y espero que el Señor traiga luz a su mente, a su corazón, así como lo ha hecho conmigo. Lo primero, el primer punto, el papel de la Iglesia en la salvación. La verdad bíblica es la siguiente: Dios introduce, por medio del Espíritu Santo, al pecador en la Iglesia. Lo que ya hemos explicado, Dios salva al pecador y luego de salvarlo lo introduce a la Iglesia. Este es el orden. Dios salva y Dios introduce al pecador a la Iglesia. Pero ¿qué dice el catolicismo romano? Voy a citar palabras de Roberto Bellarmino. Fue un jesuita, sacerdote, cardenal y arzobispo del siglo XVI. Él declaró lo siguiente, ponga mucha atención. Estas son sus palabras. Al cuerpo, o sea, a la Iglesia, a la estructura visible, pertenecen cuantos han sido válidamente bautizados con agua, profesan la fe católica, admiten los 7 sacramentos y obedecen a sus legítimos pastores en comunión con el Papa. Esta membresía no se rompe por el pecado mortal, sino solo por la notoria herejía, apostasía, cisma o excomunión.
si alguien está voluntariamente fuera del cuerpo, o sea, fuera del catolicismo romano, no puede salvarse. O sea que la enseñanza bíblica es: Dios salva y después de salvar introduce a la iglesia. Pero el catolicismo romano plantea no. Tú tienes que introducirte a la iglesia, tienes que aceptar la fe católica, o sea, su sistema de creencias, tienes que aceptar los 7 sacramentos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? El bautismo, la confirmación, la confesión, la Eucaristía, el matrimonio, la ordenación y la extrema unción. Tienes que aceptar los 7 sacramentos. Si no aceptas los 7 sacramentos, no puedes ser salvo, no puedes ser parte de la iglesia. Tienes que someterte a tus pastores en comunión con el Papa. Si no aceptas la comunión o la autoridad del Papa, no puedes ser salvo. Básicamente, salvación por obras. Tú tienes que someterte a la iglesia para que la iglesia te infunda salvación. Por eso los católicos romanos bautizan a sus niños. ¿Para qué? Para infundir la gracia de Dios. Porque ellos creen que la gracia de Dios se transmite a través de las aguas del bautismo. Pero la palabra de Dios nos declara claramente en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, anote esta cita. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo por pertenecer a una entidad religiosa, sino que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo directa sobre el pecador. Así también, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice que nadie que hable por el Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesús. O sea, que si usted es verdaderamente salvo, usted no puede blasfemar en contra de Jesús y en contra del Espíritu Santo. Porque el catolicismo romano plantea que si usted es parte de la iglesia pero comete una herejía, pierde la salvación. Si usted comete una herejía, el Papa lo puede excomulgar y pierde su salvación. Pero la Biblia dice que nadie que habla por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. O sea que un verdadero salvo no puede perder su salvación por herejía, porque Dios lo guarda de eso. Y Judas capítulo 23 dice que el Señor Jesucristo nos preserva en la salvación. Nada nos puede separar de su amor. Segunda diferencia entre la verdad bíblica y el catolicismo romano: la oración. ¿Cuál es la verdad bíblica acerca de la oración? Las oraciones deben ser dirigidas a Dios Padre en el nombre de Jesús. Esa es la verdad bíblica respecto a la oración. Pero el catolicismo romano mantiene una doctrina el cual llama el culto a los santos. Voy a leer lo siguiente. Presta atención. Respecto a los santos, la Iglesia Católica, paréntesis, ¿quiénes son los santos? Para la Iglesia Católica, o para la gran mayoría de la Iglesia Católica, o de los católicos, los santos son aquellos cristianos del pasado que murieron y que fueron un ejemplo de santidad y de servicio y de amor a Dios. Entonces, estos cristianos que ya partieron son designados o son canonizados. O sea que ellos tienen cierta autoridad y la virtud de escuchar nuestras oraciones, interceder por nosotros y concedernos favores espirituales. Presta atención. Ellos han sido modelos heroicos de virtudes cristianas y así deben ser venerados por su excelencia sobrenatural, como también imitados. Ellos interceden por nosotros en los cielos, ya que gozan ahora de la más íntima amistad con Dios y conocen muy bien nuestras necesidades, con lo que el recurso a su intercesión es muy provechoso. Eso es lo que plantea el catolicismo romano. O sea que usted puede, según este sistema religioso,
dirigir sus oraciones no solamente a Dios Padre. Usted puede orarle a la Virgen Santa María. Puede orarle o rezarle a San José. Puede orarle o rezarle a San Jerónimo. El catolicismo romano cree en la doctrina de la visión intuitiva de Dios, que le es infundida a los santos. Supuestamente, según la doctrina católico-romana, Dios le da estas cualidades a estos santos que ya están en su presencia, de gozar de una omnividencia. O sea que los santos en el cielo pueden ver todas las cosas que pasan en la tierra. Entonces, los cristianos le pueden orar a ellos y pedirle favores espirituales a ellos para que se los concedan. Una implicación a esto es que los santos entonces no solamente son omnividentes, sino que son omnipotentes, porque también pueden hacer las cosas. Ahora, si usted tiene a alguien que es omnipotente y omnividente y que no es Dios, entonces ¿para qué quiere a Dios? Entonces, por eso usted ve procesiones y cultos y ritos religiosos en los cuales están así, con los muñecos, besando estatuas, obras de manos de hombres. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a orarle a un muerto? Anote esta cita, Levítico capítulo 20, versículo 27. Dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios prohibió determinantemente rezarle o más bien rezarle u orarle o evocar espíritus de muertos. Tajantemente prohibido. Pero ya con eso, como fundamento, el Señor Jesucristo enseñó a orar. Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, órenle al Padre, ese es el modelo de oración. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Ahora, la Biblia nos da ejemplos de personas que oraron, pero no le oraron necesariamente a Dios Padre. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice que los corintios invocan el nombre de Cristo. Bueno, esto es posible, ya que el Señor Jesucristo es Dios. Y en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, Esteban, antes de morir apedreado, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea que le oró a Cristo, al Cristo resucitado. Pero le oró a Dios por medio del Espíritu Santo. O sea que si usted está arrastrando costumbres católico-romanas, no le rece al ángel de la guarda. Es un error rezarle u orarle a los ángeles. No le rece a San Jerónimo, no le rece a San Pedro, no le rece a San Jerónimo, no le rece a San Cudo, a San Día, ni a San Paoli. Ore solo a Dios. Porque solo Él tiene la virtud y la cualidad de escuchar todas nuestras oraciones y de responder a ellas. Tercera diferencia y final. Esto va a estar muy bueno, amado hermano, preste mucha atención. El significado de la cena, o lo que hacemos cuando celebramos la liturgia de la Santa Cena. ¿Cuál es la verdad bíblica al respecto? La cena, o la Santa Cena, es un memorial del sacrificio de Cristo y un anuncio de su segunda venida. Eso es lo que la Iglesia enseña acerca de la Santa Cena. ¿Qué dice el catolicismo romano respecto a esto? El Concilio de Trento, que fue un concilio que se hizo para refutar de alguna manera o examinar más bien las doctrinas católico-romanas después del cisma de la Reforma Protestante, el Concilio de Trento determinó y llegó a lo siguiente. Página 196. Preste atención. El Concilio de Trento definió que en el sacramento de la Eucaristía o de la Santa Cena se contienen verdadera, real y
sustancialmente el cuerpo y la sangre juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que según el Concilio de Trento, el catolicismo romano plantea que la oblea o en la galleta que se reparte en la Eucaristía está contenido todo el cuerpo de Cristo. No solamente el cuerpo físico, la sustancia de Cristo, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Todo está contenido ahí. Mi pregunta, ¿acaso Cristo no es omnipresente? ¿Está reducido a una oblea, a una galleta? Y en el vino está contenida toda la sustancia de la sangre de Cristo. O sea que cuando los católicos romanos celebran la Eucaristía, ellos verdaderamente tienen fe en que están comiendo el cuerpo de Cristo y están bebiendo la sangre de Cristo. Según el Concilio de Trento, es por transustanciación, es decir, por el cambio de toda la sustancia de pan en el cuerpo de Cristo y por el cambio de toda la sustancia del vino en su sangre, quedando solamente las apariencias o accidentes del pan y del vino. O sea que esa oblea huele a pan, sabe a pan, tiene la composición química del pan, fue preparada con los ingredientes con los cuales se prepara el pan, fue horneada como se hornea el pan, pero es el cuerpo de Cristo, el cuerpo mismo de Cristo. Esa copa que contiene vino, contiene una sustancia que huele a vino, que tiene la textura del vino, que sabe a vino, pero que realmente es la sangre de Jesús. Ahora no sé si usted va más allá cuando escucha estas cosas, pero meditemos un poco en esto. ¿Qué pasa después que usted digiere o ingiere un alimento? ¿Qué hace su cuerpo con el alimento? El alimento pasa a un curso normal de digestión, que ya todos conocemos. No voy a enseñar eso ahora. ¿Qué plantea el Concilio de Trento? Cuando los accidentes del pan y del vino se transforman bioquímicamente por la digestión, Cristo se ausenta, según Roma, del estómago. Y los accidentes siguen el curso correspondiente a las nuevas sustancias originadas en el proceso de la digestión. O sea que según el catolicismo romano, el pan es el cuerpo de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo, el vino es la verdadera sangre de Cristo, y estos elementos contienen la humanidad, la sustancia, la divinidad, la esencia de Cristo. Y cuando comen la Eucaristía o cuando comulgan, comen el cuerpo, comen la sangre de Cristo, y cuando lo tragan, milagrosamente deja de ser el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que aparece una oblea nueva o un bolo alimenticio nuevo que nunca existió, aparece ahí en el estómago del hombre, y el vino milagrosamente, o la sangre de Cristo milagrosamente, se convierte la sangre se convierte en el vino. Eso es lo que plantea el catolicismo romano. El Concilio de Trento lo declaró así. ¿Qué piensa usted, amador, de esto? Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la refutación bíblica al respecto? Juan capítulo 6, versículo 35 dice lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 35 dice lo siguiente. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El catolicismo romano toma este versículo y dice: aquí está, Jesús está declarando ser el pan. Y así es, el Señor lo está declarando. Pero el Señor Jesucristo también dijo: yo soy la vid verdadera. Yo no creo que nadie, o yo creo que nadie de aquí piense que el Señor Jesucristo estaba diciendo que era de madera y que tenía raíces y que estaba sujetado al suelo. Obviamente, eso es un insulto a la interpretación bíblica. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino,
Nadie de los que está aquí, me imagino que supone que el Señor Jesucristo estaba compuesto de tierra y piedras. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y lo mismo, ¿quién podría suponer que el Señor Jesucristo está declarando ser de madera y en vez de tener articulaciones o tendones o ligamentos, tiene bisagras? Nadie podría suponer eso. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan, muchos suponen que está hablando literalmente. Pero miren lo que dice después. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, ¿qué es comer de Cristo? Comer de Cristo es estar en Él, es venir a Cristo. Hemos comido de Cristo porque hemos venido a Cristo. Está hablando en metáfora. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que comer de Cristo es venir a Cristo y beber de Cristo es permanecer en Él. No está hablando de una transustanciación. Primero los Corintios capítulo 11, versículo 26. Primero los Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la esencia de la Santa Cena. Un evento solemne en el cual recordamos el cuerpo partido de Cristo, la sangre derramada de Cristo, y por medio de ese recuerdo, por medio de ese memorial, lo que hacemos es anunciar que el Señor Jesucristo viene de nuevo. Porque piensen esto, amado hermano. Si un sacerdote o un ministro dice, aquí está el cuerpo de Cristo y aquí está la sangre de Cristo, vamos a partir el pan y vamos a beber la sangre, ¿qué está diciendo? Estamos sacrificando nuevamente a Cristo. Y eso es así, el catolicismo romano lo dice así. Es una liturgia sacrificial, dice el catolicismo romano. O sea que cada domingo, en cada misa, en cada parroquia o en cada capilla donde se comulga, se está partiendo literalmente el cuerpo de Cristo, se está bebiendo literalmente la sangre de Cristo. Por tanto, Cristo no está sentado en el trono a la diestra del Padre, sino que está en las parroquias, limitado a un espacio de aproximadamente 3 centímetros, 4 centímetros. Y cada domingo está siendo partido nuevamente y está siendo entregado en sacrificio cada domingo, de forma repetida. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mis amados hermanos, el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Todos los pecadores que creen en Cristo, que se rinden a Él, que se arrepienten de sus pecados, que reciben el Espíritu Santo, son parte de la iglesia verdadera, la cual se enseña claramente en las páginas de este libro. Yo le animo, amado hermano, lea este libro cada día. Crea en este libro con todo su corazón. Devore este libro cada mañana, cada tarde, cada noche. Y no crea cuentos. Crea en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si alguno de los que está aquí nunca se ha rendido a Jesús, hágalo hoy. Crea en Él, en su único sacrificio, que fue suficiente para perdonar sus pecados y mis pecados. Dios quiere hacer una obra maravillosa de salvación y de restauración en su vida. Mis amados hermanos, permanezcamos firmes en la verdad de Dios declarada en las Escrituras. Vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor. Y vamos a orarle al Dios Todopoderoso. Hermano Sebastián, por favor, puedes orar. Dios, te damos las gracias por esta porción de tu palabra que hemos podido escuchar. Gracias, Señor, porque a través de la historia te has glorificado, Señor. Y estamos, Señor, en este tiempo que celebramos el año de la Reforma. Señor, sabemos que es un hito histórico para la Iglesia, Padre. Nosotros, Señor, como denominación bautista pertenecemos, Señor, como consecuencia de esto, Señor,
Padre, te damos las gracias porque te glorificaste a través de eso, Señor. Gracias porque sabemos que en el siglo I ocurre este tema, Señor, que se mezcla la religión con la política, Señor, pero sabemos que tú guardaste una parte de tu iglesia, Señor. Y aquí estamos, Padre, y te damos las gracias por eso, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a poder estar atentos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a poder escudriñarla, Señor, de forma diligente. Padre, quédate con nosotros ahora, Señor, y si hay alguna duda en medio de nosotros, Padre, aclárala tú, Señor. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.